Tú también, al igual que yo, eres poco fotogénico y quedas mal en todas las fotos. Tienes de pronto las ojeras muy marcadas, una barba un poco irregular, de pronto marcas de acné o alguna cicatriz que quisieras corregir. No te preocupes porque hoy en Photoshop vamos a ver unos tips para que puedas editar tus fotos de una forma muy sencilla, pero que te van a quedar muy bien. Vamos a verlo. Bueno, perfecto. Acá ya tenemos abierta nuestra imagen directamente en Photoshop. Si se dan cuenta, tenemos varias marcas o cicatrices por acné. Tenemos unas ojeras un poco oscuras, tenemos algo de frizz que podemos corregir sin ningún problema. Incluso en el cuello también tenemos algunas cicatrices por parte de acné. Y la barba vemos que tiene varios espacios que podemos corregir o que podemos poblar para que esta forma se vea muchísimo mejor, ¿no? Si ya de pronto usted tiene algo más que este señor, ya ni siquiera con Photoshop ya la podríamos arreglar. Vamos a iniciar entonces con la parte de las ojeras. Vamos a tratar de corregir toda esta parte oscura que está en la parte baja de los ojos de nuestra foto, ¿correcto? Para ello lo primero que vamos a hacer es, teniendo seleccionada nuestra capa, vamos a darle Command o Control J para poderla duplicar. Vamos a crear una nueva capa y esa nueva capa la vamos a dejar en la mitad de las dos capas iniciales, ¿correcto? Vamos a seleccionar la capa de copia, vamos a darle filtro y convertir para filtros inteligentes. Se van a cerciorar que se crea este icono pequeño en la parte de abajo de la foto. Vamos a darle nuevamente filtro, otro y paso alto, correcto. La foto se va a poner de esta manera y lo que vamos a lograr es que a medida que vamos disminuyendo el radio, el porcentaje de radio, si se dan cuenta, las ojeras se van difuminando. Vamos a darle un valor que, a pesar de que las ojeras se van difuminando, vamos a mantener la porosidad o la textura natural de la cara como tal, correcto. Es importante esta parte para que nosotros, al momento de aplicar el filtro, siga manteniendo la textura de la piel como tal, correcto. Yo lo voy a dejar en mi caso en un 5%, me parece perfecto. Vamos a dejarle acá 5%. La idea es que ustedes revisen la foto de ustedes para que mantenga estas dos características, correcto, tanto el difuminado de las ojeras como la textura natural de la piel. Vamos a dar OK. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es que ahora con Option o con Alt oprimido vamos a darle clic en la mitad de la capa nueva, en la capa donde tenemos todos estos filtros. Se tiene que crear esta flechita hacia abajo y el recuadro blanco al lado derecho. Vamos a darle clic y nuestra foto se va a ver de esta manera, como cuando iniciamos, ¿vale? Sin ningún filtro, sin ningún efecto adicional como tal. Y esto se tiene que ver así, tal cual. Vamos a dejarla acá y vamos en la capa de copia, vamos a darle modo de fusión, vamos a darle superponer y ahora sí vamos a seleccionar nuestra nueva capa. En la nueva capa vamos a seleccionar cuentagotas y vamos a darle clic en una parte clara de la cara. ¿Listo? Si se dan cuenta, acá seleccionamos un color beige claro. Vamos a darle tamaño de muestra un 5x5 y en la muestra vamos a darle actual e inferior. Correcto, seleccionamos ahora sí nuestro pincel, vamos a seleccionar un pincel circular difuso, vamos a darlo en dureza 0%, un tamaño más o menos como este, no muy grande y no muy pequeño, estaría perfecto, modo normal, opacidad 100%, de flujo vamos a darle un 5, 6%, 6% estaría perfecto. Y vamos a empezar a difuminar o a pintar nuestras ojeras de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, se empieza a aclarar bastante bien, pero mantiene la textura como tal de la piel, que es lo que nos interesa para que sea un efecto bastante natural, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, va aclarando bastante bien. Creo que lo voy a dejar en un flujo del 5% para que sea mucho más suave incluso el filtro, correcto. Y vamos a aclarar esta parte. Vamos a hacerlo con mucho cuidado y, como les digo, sin pasarnos ya de que quede también pues muy claro, ¿no? Sino que se vea bastante natural de todas formas la piel. Listo, vamos a dejarlo por acá. Perfecto. Vamos a verlo de lejos. Si ocultamos la capa del filtro, pues podemos darnos cuenta que la verdad cambia bastante bien. Ahora, este señor tenía unas ojeras muy pronunciadas. Si tenemos un poco más difuminadas las ojeras, pues bueno, va a aplicarse muchísimo mejor el efecto como tal.
Vamos a dejar acá nuestro efecto de las ojeras, esa sería la idea. Vamos a seleccionar nuestra capa de copia y dejando Shift oprimido vamos a seleccionar la capa nueva. Podemos darle Command o Control G para agruparlas y vamos a renombrarla como ojeras para poder agrupar acá nuestro filtro de ojeras. ¿Listo? Vamos ahora a corregir el tema del frizz que tiene nuestra imagen. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa y vamos a ir directamente a nuestra herramienta de tampón de clonar, ¿correcto? Vamos a dejar un modo normal y vamos a asignar una opacidad de un 30%. Vamos a darle un flujo de un 50%, ¿correcto? Vamos a aprovechar que en este caso nuestra imagen tiene un fondo blanco totalmente plano. Si tuviéramos algún fondo, algún paisaje, no lo podríamos hacer de esta forma. Eso lo vamos a ver en un tutorial posterior, ¿correcto? Vamos a dar Option o Alt en el fondo, damos clic y vamos a empezar a difuminar todos estos pelitos que tenemos fuera de lugar, ¿correcto? Lo vamos a ir aplicando poco a poco, lo vamos a ir aplicando de esta manera. Vamos de todas formas a dejar algunos pelitos como en desorden, como para poder mantener un aspecto mucho más natural, ¿no?, de lo que sería el cabello. Pero vamos a ir corrigiendo todos estos pelitos que están muy fuera de sitio y que generan ese aspecto como electrizado, ¿correcto? Entonces vamos a aplicarlo acá rápidamente. Seguramente ustedes haciéndolo un poco más despacio y con mucha más calma les va a quedar muchísimo mejor. Vale, acá vamos a mostrar un resultado solamente para que ustedes lo puedan aplicar sin ningún problema. Creería yo que de esta forma estaría perfecto. Vamos a corregir de pronto un poco por acá. Correcto, vamos a dejarlo acá. Si ocultamos nuevamente nuestra capa del efecto, podemos ver que realmente se corrigió bastante todo el tema del frizz, ¿no? Y queda muchísimo mejor, que era lo que estábamos buscando. Vamos a renombrar nuestra capa. Esta vez vamos a marcarla como frizz para que sepamos exactamente qué efecto contiene. Y vamos ahora a trabajar con el tema de las marcas o todas estas cicatrices por acné, ¿correcto? Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a parar en nuestra capa donde está nuestra imagen. Vamos a duplicarla con Command o Control J y vamos a invertirla, ¿correcto? Se va a ver de esta manera. Vamos acá en modos de fusión a seleccionar luz intensa. Listo. Y vamos a darle en esta capa de copia, vamos a darle filtro, convertir para filtros inteligentes. Verificamos nuevamente que se cree nuestro icono de esta manera. Vamos a filtro, otro y vamos a paso alto, ¿correcto? Si se dan cuenta, acá entre menos radio tiene la imagen, pues se nos siguen notando muchísimo las marcas de acné. Pero vamos a aumentarlo de tal forma que se oculten totalmente. ¿Listo? Acá no importa que no se vea mucho el tema de la porosidad de la piel, ahí va a quedar muy plana, no va a haber ningún problema. Vamos a dejarlo de esta manera. Lo importante es que no se vea ninguna mancha o ninguna cicatriz de color rojo. Vamos a dejarlo en un 76.6%. En mi caso, la idea es que ustedes puedan verificar que la imagen de ustedes pues ya no tenga estas marcas rojas como tal. Listo, en mi caso lo voy a dejar acá y le voy a dar OK. Perfecto. Voy a darle nuevamente a filtro, voy a darle desenfoque gaussiano. Y acá, entonces, entre más radio pongamos a la imagen, pues más se nos van a dejar ver nuestras manchas. Entonces, esta vez vamos a disminuir nuestro radio de tal forma que no se vean, pero esta vez sí vamos a tratar de mantener esta porosidad natural de la piel, ¿correcto? Voy a dejarlo en un 7.6%. Si se dan cuenta, acá ya no se ven nuestras manchas, pero sí se nota la porosidad natural de la piel, que es lo que más nos interesa, ¿vale? Vamos a darle OK y vamos a crear una máscara de capa. A esta capa de copia donde tenemos ya todos los filtros, vamos a crear una máscara de capa y vamos a invertirla con Command o Control I, ¿correcto? De esta forma se va a mostrar nuestra imagen tal cual como es. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro pincel y vamos a fijarnos que esté el color blanco de frente. Vamos a dejar un modo normal, una opacidad del 100%, un flujo del 100% y un tamaño que sea
Más o menos así estaría perfecto. Listo, ni muy grande ni muy pequeño, sino que nos quede perfecto para cubrir nuestras marcas. Y vamos a empezar a dar clic en todas estas partes donde tengamos estas cicatrices o estas manchas de acné, correcto. Vamos a ir dando clic, vamos a irlas ocultando. Si se dan cuenta, las oculta muy bien, pero mantiene la porosidad como tal de la piel. Entonces vamos a aplicarlo en todas estas partes donde veamos estas manchitas o estas cicatrices, correcto. Incluso acá en la nariz podemos suavizar un poco la piel, la a dejar un poco más suave, ¿no? En todas estas partes vamos a ocultarla. Si se ven, es evidente el cambio que está teniendo la foto como tal. No se preocupen si afectamos un poco la barba, porque ahorita el paso siguiente es que la vamos a poblar y la vamos a dejar mucho mejor para corregir ya esto que estamos haciendo acá en la piel, ¿vale? Vamos a corregir acá también el cuello, que tiene bastantes marcas por acné, y de esta forma cambiaría bastante ya el rostro de esta persona. Lo mismo si ocultamos esta capa y dejamos ver cómo era antes, vemos que el cambio es bastante evidente. Listo, voy a hacer exactamente lo mismo que las otras veces, y lo que voy a hacer es que con comando control G voy a agruparla y voy a renombrarla como acné para que sepamos exactamente qué contiene esta capa. Y vamos ahora sí a ajustar o a poblar un poco más la barba para poder corregir todos estos espacios que nos quedaron en blanco, y de esta forma ya terminaríamos con el arreglo de nuestra imagen. Para este paso, tengan en cuenta que como vamos a trabajar con pinceles, normalmente lo haríamos con un accesorio como este, ¿vale? Una tabla de dibujo. Pero hoy lo vamos a aplicar solamente con nuestro mouse para evitarnos tener accesorios adicionales y poder aplicarlo sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva capa. Vamos a seleccionar nuestra herramienta de pincel. Me voy a acercar un poco más a mi imagen. Y dando Option y clic encima de nuestra barba vamos a poder calcar o copiar el color que tiene, ¿correcto? Vamos a seleccionar un pincel circular definido con una dureza del 100% y vamos a asignarle un tamaño de un solo píxel. Listo, dejamos modo normal, opacidad 100%, flujo 100%. Lo que vamos a intentar hacer es dibujar un pelito bastante parecido a los que ya tiene en su barba como tal. Listo, creo que está muy delgadito. Le voy a dar un 2%. Y voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible. De esta forma vamos a garantizar que el pincel quede muy bien hecho. Listo, creo que este pelito podría funcionar. Lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la herramienta de rectángulo y lo voy a encerrar de esta manera. Listo, voy a decirle que no tenga ningún trazo y que de relleno sea color blanco. Voy a coger esta capa de rectángulo y la voy a bajar de tal forma que la capa del pelito quede encima. Voy a darle comando control y voy a darle clic encima para que lo seleccione de esta forma. Listo. Vamos a edición, definir valor de pincel y vamos a asignarle un nombre que en este caso va a ser barba. Listo. Ya tenemos creado de esta forma nuestro pincel. Vamos a tomar tanto la capa del pelito como la del rectángulo y la vamos a eliminar sin ningún problema. Podemos deseleccionar esta zona y vamos a crear una nueva capa, que es donde ya vamos a aplicar el pincel de nuestra barba. Si se dan cuenta, acá ya lo tenemos, pero tenemos que asignarle otros valores para que sea mucho más realista. Vamos a ventana, vamos a darle pinceles. Si se dan cuenta que ya tenemos nuestro pincel de nombre barba, vamos a darle ajustes del pincel, dinámica de forma, y en variación del tamaño le vamos a dar un valor de 100% para que quede así. Diámetro mínimo lo vamos a dejar exactamente igual. Variación del ángulo le vamos a decir que sea una variación de un 10%. Control, vamos a decirle que sea por dirección. Variación de la redondez, vamos a darle un 40% para que quede así. ¿Listo? Así nos tiene que ir quedando nuestro pincel. Vamos a dispersión. En dispersión vamos a darle un valor de 180%. En cantidad lo vamos a dejar en 1. Si se dan cuenta, no es una barba muy poblada, en 1 estaría perfecto. Vamos a transferencia y en transferencia vamos a confirmar que variación de la opacidad esté en un 100%. ¿Por qué razón? Porque esto va a hacer
que nuestra barba se vea mucho más natural. Si se dan cuenta, acá tendríamos unos pelitos un poquito más claros y unos un poquito más oscuros, entonces lo va a dejar mucho más realista. El resto lo vamos a dejar exactamente igual y vamos a forma de la punta del pincel. Acá vamos a poder jugar con el tamaño para poder cubrir estas zonas de los lados donde de pronto los pelitos son un poco más corticos y necesitemos achicar un poquito nuestro pincel. Acá en el ángulo vamos a decirle que lo deje en un 90%. Acá 90%, que nos quede acá. Ok. ¿Esto para qué? Para que cuando nosotros llevemos nuestro pincel hacia abajo, la orientación de los pelitos también vaya hacia abajo. Va a seguir la orientación para donde llevemos el pincel, los pelitos también, y eso lo necesitamos para poder orientar acá los pelitos de la barba como tal. ¿Listo? Entonces ya con estos ajustes podemos empezar a pintar nuestra barba. Entonces podemos empezar por acá. Si se dan cuenta, los pelitos, al ser del mismo color de la barba que ya tiene nuestra imagen, pues me parece que queda bastante realista. No se preocupen si se salen un poquito acá de la zona de la barba, porque al final vamos a poder corregir y borrar todas estas partes o quitar los pelitos que estén fuera de lugar. Ahorita lo importante es poder poblar todo lo que necesitemos, listo, y poder cubrir todas estas zonas que estén como vacías o que hayamos afectado de pronto al momento de realizar el filtro del acné, que afectamos un poco también. Acá podemos jugar también con la variación del ángulo de los pelitos para poder llevar los pelitos realmente hacia la dirección que los necesitamos, ¿no? Que los tiene directamente la cara y se vea muy bien. Entonces vamos a cubrirlos acá. Ok. Listo. Perfecto. Por acá. La idea es que queden todas las zonas cubiertas. De pronto también la parte del bigote. Listo. Acá. Creo que ahí quedó como muy en desorden nuestra barba. La voy a volver al 90% del ángulo para que nos quede mejor. Listo, voy a cubrir las zonas que necesitemos. Voy a achicar ahora sí nuestro pincel y voy a intentar cubrir las zonas que les comentaba. Necesitan un pincel mucho más pequeño. Listo, entonces vamos a cubrir acá. De pronto otras zonas que necesiten también cubrirse con un pincel un poco más pequeño. Listo, y voy viendo que ya pues estaría quedando bastante bien nuestra barba. Alejémonos un poco para verla un poco más de lejos. De pronto acá esta zona nos falta un poquito. Bueno, de pronto ustedes ya también haciéndolo con mucha más calma y con algo de paciencia también, seguramente les va a quedar un resultado muchísimo mejor. Listo, acá vamos a cubrir estas zonas que necesitamos. Perfecto, como les comento, no importa si inicialmente no queda muy bien, porque vamos a seleccionar nuestro borrador y vamos a lograr corregir esta parte de acá para que nos quede mucho mejor. Incluso vamos a poder modelar nuestra barba en esta parte como para darla un poco más redondeada o mucho más estilizada, por decirlo así. Entonces vamos a corregir esta parte. Creo que borré un poco de más también. Ok. Listo. Acá podemos borrar esta parte. Todos estos pelitos como que no nos están aportando ahí absolutamente nada, entonces los podemos ir quitando. Acá podemos redondear un poquito más la barba y creo que, bueno, mejoraría bastante bien. Ya es de pronto de mirar los detallitos, que de pronto si se me escapa algún espacio en blanco, ustedes yo sé que lo van a cubrir y les va a quedar muchísimo mejor. ¿Listo? Lo importante es que hayan logrado aplicar también este filtro, que hayan podido crear sin problema el pincel. Vamos a
cambiar el nombre de la capa, vamos a dejar barba. Voy a dejar Shift seleccionado, voy a seleccionar todas las capas y las voy a agrupar. ¿Con qué fin? Con el fin de poder ver cómo era nuestra imagen al principio y cómo quedaría. Entonces me parece que el resultado es bastante bueno. Utilizando solamente el mouse, no utilizamos nunca la tableta de dibujo, me parece que tiene un resultado muy bueno. Entonces espero que les haya gustado, por favor denle like, por favor compártanlo, por favor suscríbanse y nos vemos en un próximo video.